al módulo de genética, que son 2 clases. Es realmente un repaso de lo que ya vieron en bioquímica, su materia favorita el año pasado. Y solamente vamos a recordar términos en lo que corresponde a genética bacteriana. A los que no me conocen, porque no pude venir la semana pasada a la primera clase inaugural, soy el doctor Frei Salazar, soy internista, infectólogo, enólogo de medicina tropical y soy profesor y coordinador de la cátedra de Tecnología Orgánica. ¿Okay? Soy el que coordino la parte de comunicación con ustedes. Ya les dije a varias personas que hay que armar un grupo, por eso que estoy aquí. Ya todos conocen sus grupos de práctica. Todos deben tener por ende su grupo de práctica, un grupo de WhatsApp. Todos escojan un coordinador o coordinadora o coordinadores y me escriban, ¿ok? Y armen un grupo con todos los coordinadores, todos los delegados, todos los delegados de cada uno de ustedes que conozcan, y yo hablo directamente con ustedes, todos los que tienen que ver. También va a estar el clase que estamos aperturados. Que lo hemos abierto, y eso lo vamos a utilizar las 2 medios de comunicación, uno más formal, pero como cuestiones de que voy llegando tarde, el profesor va a llegar tarde, esas cosas que son rápidas, en un otro momento son más cosas, ustedes van a estar realizando el clase en el que van a llegar tarde. ¿Ok? Entonces esas cosas nos interesan sacar de las clases porque el doctor que venía tuvo un inconveniente. Entonces, ya dicho esto, vamos al tema del día de hoy. Genética bacteriana. ¿Por qué es importante entender? Me voy a poner por acá y me ayudas un poquito cuando yo te diga para pasarlo de positivo. ¿Me pueden decir si conocen a estas personas? ¿Alguien las conoce? Ya que no, se me rompieron los lentes, por eso estoy con quien coge como si fuera un niño. Nadie. 20 puntos, qué bueno que estés conmigo, así te lo puedo poner en la práctica. Ellos son los últimos 2 ganadores del Premio Nobel de la Medicina. Estos fueron los anteriores. Los últimos se ganaron el Premio Nobel por el descubrimiento de los microADN, una nueva clase diminuta de ADN. Bueno, no es nueva, es súper conocida hace mucho tiempo, pero ya cada vez tiene más dinámicas. Yo mañana, a pesar de que no es el tema importante de la práctica de genética bacteriana, les explico un poco de los microADN para que no queden por fuera de toda esta revolución que estamos viviendo con la genética. Y ya les voy a decir por qué eso tiene un impacto con nosotros. Y previo a esto, las vacunas contra el COVID, que también son vacunas de ARN, fueron el Premio Nobel de la Medicina el año antes pasado, que son los investigadores que les puse. Y antes de esto, cantidades de investigadores, antes en 2020 fue por la hepatitis C, en 2022 fue por la evolución genética de los seres humanos, la parte de antropología, y en el 2015 por infecciones parasitarias de diferentes tipos con respecto a la malaria sobre todo. Es decir, la microbiología y las enfermedades infecciosas tienen cada vez tanta importancia que en los últimos 10 años la mayoría de los Nobel de la medicina han sido incorporados directamente hacia lo que tiene que ver con esto. Tal es así que la historia nos reporta que grandes Nobel como, bueno, grandes entre comillas, pues no han sido personas muy buenas, pero investigadores fueron, como Watson Crick, que Franklin, que Franklin fue muy importante porque ya hizo la fotografía hacia las partículas de ADN y se especializó en la parte de fotografía nuclear, tanto que muere de SIDA de tiroides secundario toda la irradiación que recibió por hacer esa fotografía. Y por ser mujer, Watson y Crick nunca le dieron mérito de su importancia de esta fotografía, que fue la fotografía número 51 de sus investigaciones, y por lo tanto nunca se le dio, hasta muchos años póstume, su fuerza en lo que es el descubrimiento del ADN, porque sin esa fotografía que daba indicios de la estructura helicoide del mismo, nunca hubieran podido llegar a lo que se llegó, y por eso hay obras de teatro que se llama, un libro que se llama Fotografía número 51, y se las traigo por esta imagen que dice que nosotros podemos ver realmente todo, excepto lo que está justamente enfrente de nosotros. Y esto es el mundo de la microbiología, por eso se los traigo, porque la microbiología es ver todo menos lo que no pueden ver, así lo tengan enfrente de ustedes. Y esa es la magia de lo que van a aprender este año, y es parte de lo que quiero que se lleven.
Ahora sí, entrando en la parte divertida de lo que todos ustedes quieren ver, es el recordatorio. ¿Qué es esto? Es el elemento fundamental de la genética humana. Si tenemos el elemento fundamental, es que tenemos un nucleócido que está compuesto por base nitrogenada y un azúcar pentosa, que puede ser ribosa o ribosa, dependiendo de dónde estamos. ¿Todos claros con eso, no? Sí. Perfecto. Si le agregamos a esto un monofosfato, un difosfato o un trifosfato, pasa de ser un nucleócido a ser un nucleótido. ¿Ok? Ya de tener tres fosfatos y un nucleótido, solamente lo que nos va a dar la diferencia es la presencia de si es ribosa o si es ribosa y el tipo de base que se va a insertar acá. Ese tipo de base va a depender si son purinas o piridina, citosina, uracilo. Recuerda que estamos en bioquímica bacteriana, por lo tanto hablamos de uracilo, ¿okay? O timina, en el caso de guanina y adenina, en el caso de las purinas, que sí va igual a nosotros, animales, plantas y todo lo demás. ¿Qué es importante? Bueno, que lo que ya ustedes conocen. Esto está correlacionado con los enlaces fosfodiéster y los enlaces entre bases que se realizan para tener esta conformación helicoidal en el caso del ADN y en el caso del ARN, que es el otro material genético de importancia. Hasta los momentos, todo esto es un repaso de lo que hicimos, de lo que ustedes vieron el año pasado. ¿Qué estructuras son importantes o qué elementos son importantes? Las bacterias hacen lo mismo que nosotros. Tienen una replicación, que es que de un ADN hacen otro ADN para que puedan duplicar. Ellas no hacen meiosis, por lo tanto meiosis se la repasan luego para cuando venga fisio. Con nosotros lo que nos importa es la replicación solamente. Cuando esa replicación se transforma en un ADN, es una transcripción. Y luego ese ARN, exactamente igual que lo que se bioquímica con nosotros. Ese ARN es transcrito y se transforma en un polipéptido, que es esa proteína que es necesaria para el ARN. Entonces tenemos ARN, ADN y esos dos, dependiendo de ARN de transferencia, ADN de mensajero, este es mensajero, y de allí se transcribe gracias al ARN de transferencia y se transforma en una proteína. No hay que ser tan específicos, repasen ese examen para todo lo que viene adelante. Yo voy a preguntar cosas más específicas que se las voy a decir más adelante. Aquí está la conformación que ustedes se saben: célula, núcleo, cariota, el cromosoma, el ADN del cromosoma, histonas, el gen, el nucleótido y el nucleócido, que es lo mínimo, lo más chiquito, con sus componentes. ¿Qué nos interesa que ustedes se acuerden? Uno, esto, porque hay organismos que ustedes van a ver este año que son eucariotas y que tienen esto mismo, que son los hongos, que son mis favoritos, valga la redundancia. Pero esto, por ahora, vamos a tenerlo en pausa, porque eso es humanos y hongos. Por lo tanto, en esta primera unidad que vamos a ver bacterias, me interesa que ustedes vean la conformación, son de las bacterias. ¿Cómo son las bacterias? Bueno, no existe una separación del cromosoma, es un solo, a veces puede haber varios, cromosoma circular. Y también puede haber material genético extracromosomal, que es una de las características más importantes, porque les va a dar lo que viene a ser todas las características principalmente de resistencia. De esto se lo voy a dar mañana, me interesa, mañana no, el miércoles. El miércoles va a ser un poquito más aplicado. Les voy a dar ejemplos un poco más puntuales hacia por qué nos interesa esto al día de hoy. O sea, no solamente por el que nos encante, porque quieran hacer investigación y todo eso, sino que la resistencia bacteriana nos está comiendo vivos. Y esa resistencia viene mediada por estos genes. Y estos genes ya clínicamente tienen aporte. Es decir, si en este cromosoma de una bacteria muy común que ustedes van a aprender este año, que es el Staphylococcus aureus, tiene un gen MECA, que es un gen, el nombre de un gen que está en el cromosoma o a nivel plasmídico. Y ese cromosoma lo detectas en una prueba del pus que tú le sacaste al paciente, lo envías al laboratorio en Venezuela, sale caro, $300, $200, pero lo puedes hacer. Yo lo he hecho muchas veces aquí. Eso va para la prueba y en una hora yo sé el nombre de la bacteria por detección genética y el gen, detección del gen MECA. Y ya yo tengo que saber que ese gen MECA me confiere resistencia contra todos los antibióticos beta-lactámicos que en algún momento aprenderán. Lo que quiero enseñarles es que esto no solamente es para que ustedes sepan de dónde estamos parados, sino que la genética cada vez les va a tocar, sobre todo a ustedes, tener más aplicabilidad clínica
per se, que es lo que creo que la mayoría normalmente quiere hacer, ser clínico, ¿ok? Ni hablar si quieres hacer investigación, evidentemente mucho más. Ahora, ¿qué otra diferencia hay importante? La transcripción y la traducción ocurren al mismo tiempo. Ya le voy a explicar todo esto, si puedo con un video, si no con imágenes un poquito no tan seguidas, ¿ok? Pero es toda una maquinaria que te permite que al mismo tiempo esté ocurriendo la transcripción, que es formar ese ARN, y que ese ARN, porque recuerden que en nuestras células el ADN se transcribe, el ARN sale del núcleo y se va a donde están los ribosomas para que se ocurra la traducción y se formen las proteínas. Aquí hay núcleo. No, al no haber núcleo, todo está allí bombardeado al mismo tiempo, un poquito más desordenado, por eso no hay mecanismos transcripcionales. Sí hay mecanismos transcripcionales, pero no son tan bonitos como los nuestros. ¿Ok? Aquí se dan cuenta que a pesar de eso, tienen un nivel de organización, no como nosotros. Es como decirle el nivel de organización de Inglaterra y el de Venezuela. Ambos tenemos un nivel de organización, no nos andamos, bueno, casi, pero no hemos llegado al punto de que todos ustedes vengan a matarse aquí unos con los otros. Tenemos algo de organización como sociedad, algo. Pero en Inglaterra tienen más. Entonces, creo yo. Bueno, yo he ido y sí tienen más. Pero en las bacterias también hay algo de organización. Y eso permite que ese número de bacterias que ustedes están viendo allí, que son miles de pares de bases, se puedan concentrar. Como yo soy visual, yo me lo paso. Porque estoy ya haciendo gimnasia. Comprenderán por cómo estoy, que no hago tantas gimnasias. ¿Cómo cabe el ADN dentro de la célula? Bueno, dense cuenta que en esta célula tan pequeña de una de las bacterias que ustedes más van a ver, en esto que es la Escherichia coli, un cromosoma equivale a 4.6 por 10 a la 6 pares de bases. Esto ocurre en una molécula de ADN de 1400 micras, micromicras de alto. Ahora, si estas micras miden si la bacteria mide de 1, 2, 3 micras, ¿cómo te arriesgo de una? Es parecido a lo que hacemos con los intestinos. Los organizamos para que quede. Claro, no igual. Ya voy a volver a hacer gimnasia. Hola, ¿cómo estás? Tranquilo, no habíamos empezado. Yo súper chévere. Ok, entonces, ¿qué hacen? Bueno, hay un super enrollamiento. Hay unas moléculas que son partes de las moléculas no transcripcionales, sino en este caso moléculas que permiten la organización. Y esa estructura circular súper enrollada es la que le va a permitir que esté eso. La puedes acercar si quieres. Ustedes que se Martínez también. Estás haciendo gimnasia. Entonces, estas son proteínas asociadas al núcleo. Se parecen, más no son, porque no son tan bonitas, no son tan bien organizadas como las histonas de nosotros. Pero más o menos cumplen la función de lo que vendría siendo eso. Las histonas son como un yoyo, son increíbles. Estas no son tan buenas, pero permiten estas asociaciones. ¿Ok? Son CUD, IFN, NS, hay diferentes tipos de nombres de las diferentes proteínas que van a permitir este enrollamiento. ¿Continúa? Este enrollamiento se va a hacer hasta que tengamos una partícula, estos son todos los tipos de proteínas que van a permitir ese superenrollamiento. Los NAC, que son esas proteínas asociadas al núcleo, contribuyen con la naturaleza dinámica. O sea, si yo mantengo un gen súper enrollado, ese gen no va a transcribirse. Cuando lo necesito por alguna razón, lo saco. Ese mecanismo pasa muchísimas veces en las bacterias porque tienen un mecanismo de resistencia y está reprimido. Él está allí súper enrollado. Si yo lo suelto, es porque algo me está induciendo soltarlo. ¿Qué lo induce? Normalmente el antibiótico. Si tú le das un antibiótico a una bacteria que tiene un gen suprimido a nivel cromosomal, ese antibiótico genera unas señales, una cascada de señales intracelulares que hace que se desenrolle y esos genes se expresen. Y es por eso que a veces una bacteria inicias un antibiótico y va buenísimo 2 o 3 días y luego comienza a ser empeorado el paciente. Porque hay genes reprimidos que ocurren. ¿Ok?
sea, vean como clínicamente algo que ustedes están aprendiendo hoy les va a funcionar para la cabecera del paciente y no solamente para bioquímica o para saber si quieren investigar estos temas, que también es muy interesante. Un cromosoma intacto con sus proteínas asociadas resulta una partícula de aproximadamente 17 micras. Y aquí vemos cómo son esos superenrollamientos con esas proteínas asociadas que permiten esos halos, esos dominios y luego esos halos cuando se redondean. El superenrollamiento, eso es importante porque continúa ahí, y esto disminuye hasta una micra. O sea, podemos reducir de 17 con los dominios hasta una micra si eso está súper enrollado. ¿Ok? Continúo. Este material genético está compactado, es lo que vemos aquí, en una bacteria, y vemos cómo está compactado todo el material genético. Ojo, está en el centro por la ubicación, ven que puede estar más lateralizado, etc. Porque recuerden que no hay una membrana que lo rodee. ¿Ok? Los que están hasta allá atrás, escuchan. ¿Sí? Ok. Yo no los veo, no tengo lentes, pero veo una cosa ya que se mueve, supongo que es una persona. El contenido en una región discreta en el citoplasma, a pesar de no estar limitado por la membrana, eso es lo que ya les dije, pero no leo, así que vamos a pasar. Ok, aquí ya comienzan entonces a ver las diferencias entre nosotros y los hongos y las bacterias. ¿Ok? Ya se dan cuenta que lo que Esos somos nosotros que ya hay un somos orden. No, bacterias y hongos. Evidentemente. No sé, porque se dice que los hongos son bacterias. Como más lateral. ¿Ok? Si lo van a grabar, no lo publiquen, que no quiero que me agarren preso por decir. Una célula puede contener más de un nucleoide, es decir, si bien la mayoría de las células tiene un solo nucleoide, porque no es un núcleo, o sea, una región en la que se concentra el ADN, porque está súper enrolladito, a veces, sobre todo cuando ya están en la fase de la división, pueden tener varios nucleoides en diferentes puntos. ¿Continúa? ¿Continúa? Entonces, esto es evidentemente pregunta de examen, porque se lo he dicho durante toda la clase. Llegaste justo a tiempo para la pregunta de examen. Por si pensaste que podía ser un mal lunes. Núcleo envuelto por una membrana, eucariotas, Sí. procariotas, No. número de cromosomas, eucariotes más de uno, procariotes uno por decirlo, porque no llega a ser un cromosoma, o sea, hay un solo acúmulo. ¿Continúa? Sí, no. Organización con las histonas, eucariotes sí, procariotes no. Tiene proteínas, pero no son histonas, o sea, no son tan organizaditas. Por eso es que soy tan dramático y por eso les dice, si alguien está grabando, por eso hice esa analogía con el imperio, no por ninguna otra razón. Ojo, no solo esto es importante, hay otras diferencias como la presencia de intrones y extrones, que son mecanismos genéticos que te los voy a explicar mañana, organizaciones de genes en operones, que también se los voy a explicar mañana. Bueno, mañana ustedes saben que yo, El en miércoles. la estupidez humana mental que tengo ahorita, por no tener lentes, saben que mañana es el miércoles. Ok. No me vayan a escribir todos que, doctor, tenemos clase mañana, no tienen clase mañana, tienen clase el miércoles conmigo otra vez. Yo voy a decir mañana de aquí hasta que termine la clase. Ustedes van a entender, pues soy una persona mayor, ya tengo acá. Maquinaria de transcripción, la maquinaria de transcripción que te importaba tanto y que me gusta el deporte, son promotores, ARN polimerasa, inserciones y terminaciones parecidos a las de nosotros, pero gracias a Dios no tan parecidos, porque ahí los podemos atacar, pero no son igualitos. Traducción agrupada a la transcripción, lo que les dije, todo al mismo tiempo, no es que sale de un lado para el otro, sino que está todo allí pegado. Y la regulación de la expresión génica, que se realiza de otras vías, también lo vamos a hablar mañana. Esas son otras diferencias. Todas las puedo preguntar. Ahora, ¿por qué es importante? Esta parte es lo que ya viene, que es cuando se separa el ADN y forma dos cadenas. La traducción es sencillita. Agarra la molécula, se traduce, pasa, pum, lo que ya hablé. Pero la transcripción sí evita, hay una serie de elementos que tenemos que saber porque son distintos. Eso, la replicación del ADN es un proceso semiconservativo, esto si ustedes lo tienen el año pasado, resultan dos réplicas de la molécula original, continúa, una de las moléculas se mantiene. Esto es un video, dale a ver si se da, si por suerte lo logramos. Ajá, vamos, esto es lento. Si el cilio va rápido, aquí va a ir como a dos. Esto es una bacteria, aquí nos damos cuenta
cómo es la bacteria. Yo soy una persona precavida, por eso es que puse el nombre. Lo puse así, lo puse escrito. En el cromosoma bacteriano, ya ustedes saben que está disperso en el núcleo, entramos y vemos la molécula de ADN cromosomal. Estamos hablando en este momento de un ADN que está en el cromosoma, que es lo que estamos viendo ahora. ¿Qué tenemos? El topoisomerasa. Ya vamos a definir entre 1, 3, etc. ¿Qué va a hacer esta topoisomerasa? Va a desarrollar ese ADN y luego la helicasa la va a separar. Se parece mucho a nosotros. Hasta el momento no hay mucha diferencia. Esta helicasa vamos a tener las proteínas salvadoras que son las que van a encargar de iniciar el proceso. Luego va a venir un primer, igual que nosotros. Gracias a la primasa se va a ir a la secuencia de iniciación. Ahí está el primer y la ARN primasa. En la secuencia de iniciación que son iguales a nosotros. La misma de nosotros, UGA, AUG, todas estas secuencias que quieren decir que vamos a iniciar. Esto se los va a vertir. Luego de eso, la ADN polimerasa se va a encargar de producir todas estas uniones basadas en el código genético que ya ustedes perfectamente conocen. En el sentido 3', 5', que es la progresiva. Adicionalmente, la polimerasa también va a haber el sentido. Aquí se recuerden que no es continuo, es discontinuo y necesita varios cebadores para poder hacerlo. Eso es igual que nosotros. En el sentido 5', 3' siempre es como más chico. Y quedan estas uniones pequeñas que son ¿cómo se llama eso? Exactamente. Que también las corrige de la misma manera que las corrige. También todo se hace con una ADN. ¿Qué me fue? la terminación, pero no la. Diga. Justo antes, para que me diga que lo digas. La ADN ligasa es la que se encarga de corregir los fragmentos de Okazaki y ahí logramos. Esto es un repaso, tanto para las bacterias como para nosotros. Se llaman igual, pero bioquímicamente son distintas. Y esto nos va a permitir, por supuesto, luego la ligasa va a permitir que se haga el superenrollamiento y quedan con dos moléculas, cada una con una rama, por eso es semiconservativo de la liga. Continúa. Ya ustedes lo van a tener también así. Para que lo vean, no les puedo dar rápido porque esto es exactamente lo mismo, pero por si no corrí el video. ¿Se entendió? Sí. Esto es repaso de igual forma. Luego queda aquí y la ligasa se encarga de romper, quedan dos moléculas de una misma que así se produce la separación. Continúa. Todo esto, que es la maquinaria transcripcional, le llamamos el replicón. El replicón es justamente todo eso necesario para que se produzca la replicación. Todas las enzimas que acabamos de hablar. La helicasa, la ligasa, la topoisomerasa, la ADN ligasa, la ADN polimerasa, todo eso. ¿Okay? Y se ve la horquilla de iniciación porque se forma justamente lo que se está viendo aquí. Y en teoría esto mismo es como una Y. No lo veo tan claro, pero así se ve. Igual eso no se lo veo todo. Continúa. Esta es la forma o la tasa que corrige, que es más de 20 pares de bases por segundo y una tasa de errores de 1 de cada 10 a la 7 a 10 ramos. O sea que realmente son bastante eficientes a pesar de eso. Y se dan cuenta que se parece mucho a la de nosotros, así que la organización aquí no está tan mal. Esta, una vez más, todas las enzimas y qué hace cada una de ellas es básicamente lo que les he dicho hasta ahora. ¿Continúo? Entonces, la bacteria, en base a su genoma, tiene variedad de formas, tamaños, que ya ustedes vieron en la clase pasada en morfología y la van a ver la semana que viene en el seminario. Los mecanismos para el crecimiento adecuado, la iniciación y la segregación cromosomal, lo vamos a ver a partir de las próximas clases. Les voy a dar solo una introducción a la segregación, que es como es el pase de la carga genética de un lado y la carga genética del otro. Eso es importante porque los mecanismos varían entre las bacterias y muchas especies tienen diferentes mecanismos que se sobreponen para hacer esa segregación, que es el pase del material genético de un lado al otro. ¿Ok? ¿Continúo? Esto ya es la parte final de la clase para unirlos con lo que estamos hablando en el mundo. Hace muchísimos años, ustedes probablemente no habían nacido, porque en los 80, yo tampoco, así no voy a hacer ahí, ¿no? Se comenzó a hablar del genoma humano y del código genoma. Y la gente pensó que cuando
se descubriera el genoma humano, se iba a acabar las enfermedades porque nosotros íbamos a ser como los supersónicos o como cualquiera de estas películas genéticas en las cuales modificamos el ADN y todo cambia. Aquí no. Luego descubrieron cosas muy distintas cuando lograron hacer la lectura completa del genoma humano. Continúo. Descubrieron que el ser humano tiene unos pocos miles de genes, mientras el microbioma intestinal posee millones de genes. 3.5 células eucariotas del genoma de nosotros, 3.5 células eucariotas, 68% virus y 9.5 bacterias. Eso se los paso a números un poco más digeribles, porque sé que a nosotros nos gustan mucho las matemáticas, por cada célula eucariota humana hay 10 células bacterianas. Y por cada célula bacteriana hay 100 células virales. Esa es la cuenta que les acabo de decir. Es decir, por cada célula de nosotros hay más de 1000 células virales. Es decir, así ustedes caminen, hablen, respiren, con todo lo que van a ver en fisiología, nosotros somos más bichos que gente. Por lo tanto, todo lo que aprendan en micro, y sí, me estoy enfrentando, va a ser tan relevante como fisio, así ellos sean más malvados que nosotros. Entonces, y esto lo dije echando broma a la cátedra de micro. Entonces, si ustedes se sienten solos, solas, soles, suena como a solos, durante este semestre, este año, recuerden que nunca están solos, así no tengan amigos, porque siempre van a haber bichitos al lado de ustedes y con ustedes luchando, espero que en el mismo sentido. Continúa. Y aquí tampoco van a estar solos, dale lo siguiente. Hay mucha gente, aquí estuve el año pasado, y esto es publicidad. Solo les digo, yo tengo 3 líneas de investigación. La primera es resistencia antimicrobiana, la segunda es micología, que es la que más ejerzo acá, que forma parte de la sección de micología y aquí, y la tercera es VIH, fundamentalmente prevención de VIH en poblaciones discriminadas. Soy parte de la organización, que es la organización Vivos, que es la organización cultural, pero específicamente soy el director del proyecto Vivos, y en el proyecto nosotros nos encargamos de realizar pruebas de VIH y sífilis a la comunidad más necesitada, que son mujeres trans, hombres que tienen sexo con hombres y trabajadoras sexuales, que en Venezuela son las comunidades más afectadas por el VIH en la actualidad, por la condición de vulnerabilidad, no por ninguna condición biológica en especial. Porque en África son, y en África y en el mundo, son las mujeres, sí, que en términos boomer serían las mujeres que nacieron mujeres. Las mujeres sí son en el mundo la primera causa de nuevas infecciones por VIH, las primeras afectadas por las nuevas infecciones por VIH. En Venezuela son mujeres trans, trabajadoras sexuales, clientes de trabajadoras sexuales y hombres que tienen sexo con hombres, que es un eufemismo para hablar de hombres gays, bisexuales y cualquier que no se considera gay o bisexual pero que ha tenido sexo con hombres. Ay, que ahorita los términos pueden ser. Te van a decir, ay, ¿qué quiere decir eso? Eso lo veremos en las prácticas de ITS. Van a ser conversaciones muy divertidas. Esa cosa es muy divertida porque todo el mundo se ríe. No sé por qué, pero se ríe. Pero si tú trabajas en OnlyFans y tienes que trabajar en trabajo sexual y tienes sexo con hombres, estás en riesgo, independientemente de que no te consideres o que no seas gay. ¿Ok? Entonces todas esas cosas tienen que ver. O si fuiste agredido sexualmente, también tuviste sexo con hombres, quizás en una cárcel múltiples veces, cosa que he visto en el submundo que estoy con esto, que he visto casi de todo, muy lejano a lo que me pasa ahorita, que no veo casi nada. Y nada, les pongo las fotos porque tengo grandes personas de la universidad que me han apoyado voluntariamente a hacer. Esto fue la foto que ven aquí y todas las fotos que ven aquí fueron del Pride. Él fue el que pasó las Pride hicimos más de 400 pruebas de VIH, tuvimos sífilis y tuve la participación de todos ellos, que fueron los que hicieron pruebas, que son estudiantes de microbiología y de 4º y 5º año. En ese momento no tenía de ser.